Hola, bienvenidos a Sentada en la Orilla. Hoy quiero hablar sobre algo que a menudo nos cuesta aceptar, el dolor que llega con el final de una relación. Cuando alguien se va de nuestra vida, nos sentimos como si una parte de nosotros se fuera con esa persona. Sin embargo, ¿qué hay realmente al final de todo eso? Hoy exploraremos cómo, a pesar de la tristeza y el duelo, hay algo mucho más grande esperándonos al otro lado de la tormenta. Un viaje de autodescubrimiento, sanación y, sobre todo, una oportunidad de redescubrir la belleza y la fuerza que siempre estuvieron dentro de nosotros. Si estás pasando por una ruptura o simplemente necesitas recordar tu propio valor, este vídeo es para ti. Vamos a caminar juntos en este proceso de sanación. Si alguien que tú amas siempre te lastima, es hora de abrir los ojos y entender una verdad dolorosa pero liberadora. Esa persona no te ama. El amor verdadero no te lastima, no te humilla ni te hace sentir menos que lo que eres. Si te duele constantemente, si te somete, te manipula y te culpa por todo, es señal de que esa relación no es sana. Lo más importante que debes recordar es esto: esa persona no va a cambiar. Si te ha herido una y otra vez, si te ha ofendido, maltratado o te ha hecho sentir culpable de todo, eso no es amor, eso es abuso. Y aunque parezca difícil, esa herida no sanará solo con esperar, ni con dar más amor. Esa persona ya era así antes de conocerte. Y lo más probable es que ya haya hecho lo mismo con otras personas, porque para ella o él eso es lo normal. Te manipula, te controla, te somete porque sabe que puede, y lo seguirá haciendo mientras tú lo permitas. No importa cuántas veces intentes cambiar su comportamiento. Si no hay un verdadero deseo de cambio, nada va a mejorar. Recuerda, si alguien te lastima constantemente, no te ama. No lo justifiques, no lo excuses. Es momento de priorizarte porque tú mereces algo mejor. Tu paz y tu bienestar no tienen precio. Si alguien duda sobre si te ama, la respuesta es clara: no te ama como mereces. El amor no debería ser un campo de batalla donde tú tengas que demostrar constantemente tu valía. Si hay confusión en cómo te quieren o si te hacen sentir que no eres suficiente, ese amor está lejos de ser el que mereces. El conflicto de tu pareja sobre cómo y cuánto te quiere no es algo que te corresponda resolver a ti. Ellos tienen que saber lo que sienten, y si no lo saben, ¿de qué sirve estar allí? El amor no puede ser una constante montaña rusa de contradicciones, donde un día te aman y al siguiente te dejan en la incertidumbre. El sí pero no es una prisión emocional que desgasta, y lo único que logra es mantenerte atrapada en un ciclo que solo te hace daño. Cuando una relación es continuo vaivén de duda y necesidad de aprobación, tu bienestar se ve afectado. La falta de claridad sobre el amor que te ofrecen solo te arrastra más profundo en la angustia. Las personas que viven en este conflicto, luchando por entender qué sienten, terminan sacrificando su paz mental. Intentan resolver el misterio, cambiar su comportamiento, buscar razones, pero al final solo están dando vueltas en círculos sin salir de ese vacío emocional. Recuerda lo que dijo Gibran: el amor y la duda jamás se llevaron bien. Si alguien se harta de tu presencia, ¿por qué regresar? El amor verdadero no debería dejar espacio a la incertidumbre ni al desgaste emocional. Si estás en una relación que te hace dudar constantemente, es momento de alejarte. No permitas que esa indecisión te siga arrastrando.
Muchos caen en la trampa de pensar que su amor puede solucionar las inseguridades sentimentales de su pareja, pero este es un camino que rara vez lleva a una solución saludable. Decenas de miles de personas en todo el mundo se ven atrapadas en relaciones con parejas que no tienen claridad sobre lo que sienten y, en lugar de tomar responsabilidad por sus dudas, exigen paciencia a su pareja. Pero, ¿de qué paciencia hablamos? En una relación sana y equilibrada, ambos miembros avanzan juntos, aunque a su propio ritmo. No se trata de estar de acuerdo en todo ni de caminar al mismo paso todo el tiempo, pero sí de estar en la misma dirección. La duda constante de uno de los dos no solo es agotadora, sino que te consume emocionalmente. ¿Hasta cuándo debes tolerar la indecisión del otro? Es fácil caer en la trampa de pensar que si ofreces explicaciones lógicas o discutes las razones detrás de esa incertidumbre, la otra persona cambiará. Pero la realidad es que si alguien no sabe lo que siente, no importa cuántas razones le des, jamás verá claro el panorama. La indecisión en una relación no se soluciona con palabras, sino con acciones. Y si esas acciones no llegan, el desgaste será inevitable. Recuerda, cuando una persona no cambia, no es porque tú no seas suficiente. Al contrario, tú eres demasiado para él. Si alguien no está dispuesto a evolucionar y madurar emocionalmente, es un reflejo de que no están listos para ofrecer lo que tú necesitas. No te enfrasques en discusiones sin sentido que solo te roban energía. En estos casos, lo mejor es dar un paso atrás, porque tu paz y tu bienestar no deben depender de la indecisión de otro. Piensa, si has sido una persona incoherente y mentirosa antes, ¿por qué no habría de serlo ahora? Si en el pasado ya mostró incoherencia y mentira, ¿acaso ha sufrido alguna transformación mágica? La verdad es que si alguien ha sido inconsistente con sus palabras y acciones, es muy probable que siga siéndolo. El amor, verdadero amor, se demuestra con hechos, no solo con palabras. Es fácil dejarnos seducir por promesas bonitas, pero el verdadero antídoto contra las falsas promesas es no perder de vista el panorama completo de la relación. Las palabras pueden ser dulces, pero lo que realmente importa son las acciones. No dejes que te embauquen con palabras vacías mientras la realidad te está mostrando lo contrario. Medita esta premisa. ¿De qué te sirve que te endulcen los oídos si te amargan la vida? Las promesas y los halagos se desvanecen rápidamente, pero las acciones son lo que realmente perduran. Si alguien no entra en razón, si sus incoherencias siguen afectando tu paz y bienestar, a veces es mejor alejarte. Es más doloroso quedar atrapada en el chantaje emocional y la manipulación que dejar ir a esa persona. Si una relación te está llevando solo a la tristeza y el sufrimiento, tu bienestar debe ser tu prioridad. Si alguien te ignora, no te respeta y no te da el valor que mereces, es momento de poner a esa persona fuera de tu vida. El amor debe elevarte, no destruirte. No reniegues del amor, pero no permitas que te consuma en su nombre. Alguien que destruye tu salud mental, que te desgasta emocionalmente y te hace dudar de ti mismo, no puede ser tu amor. El amor verdadero te nutre, te fortalece y te hace sentir en paz. Si alguien te está quitando todo eso, es momento de liberarte. Pero a veces no estamos preparados para soltar. Es importante entender que nadie puede decidir por ti. ¿Qué importa lo que otra persona haría en tu lugar? Cada uno tiene sus propios valores, creencias y circunstancias, y lo que es suficiente para uno puede no serlo para otro. La única persona que debe tomar la decisión eres tú.
Nos han enseñado a aferrarnos a las cosas, a las personas, a las situaciones, pero no nos enseñaron a fluir, a soltar, a aceptar que las relaciones no siempre deben durar para siempre. Vivimos en un constante estado de negación, convencidos de que si seguimos luchando, todo mejorará. Pero la verdad es que, en muchas ocasiones, seguir aferrados solo nos aleja de la paz que tanto necesitamos. No eres débil por no poder salir de una relación que te hace daño. No es cuestión de fuerza de voluntad. Salir de una relación conflictiva, sobre todo cuando hay dependencia emocional involucrada, requiere mucho más que fuerza de voluntad. Requiere valentía, autocompasión y, a veces, la ayuda de otros. Nadie te ha dicho lo difícil que es romper esos lazos cuando han pasado años envenenando tu autoestima. Es normal que tengas recaídas, que intentes salir y luego encuentres razones para volver. No es un camino recto ni fácil. La dependencia emocional no se elimina de un día para otro y la lucha interna puede ser desgastante. No te sientas culpable por ello. Lo importante es que reconozcas el ciclo y sigas dando pasos hacia la liberación. Para romper esos lazos, para empezar a desapegarnos de esa relación, debemos comprometernos con nosotros mismos. Es un viaje de sanación de las heridas emocionales, un camino hacia la autocompasión. Es fundamental identificar nuestros miedos y enfrentarlos, buscar ayuda si es necesario y aprender a amarnos en lugar de esperar que otros nos den el amor que necesitamos. Soltar no siempre es fácil, pero recuerda, siempre te sentirás mejor después de haber dado el paso de alejarte de lo que te roba la paz. Después de la tormenta, llegará la calma. En una relación tóxica, siempre se busca repartir la culpa, pero en realidad, las relaciones no son un juego de culpas, son una danza de responsabilidades. No dejes que te hagan sentir que tú eres el problema. La culpa es un mecanismo de manipulación. El amor saludable no involucra culpas constantes ni persecuciones. Es un mito pensar que siempre hay dos culpables en una relación. A menudo, uno de los dos ha hecho todo lo posible por salvar lo que parecía ser un sentimiento compartido, mientras que el tiempo y los hechos demuestran que, en realidad, solo uno de los dos lo experimentó de verdad. La culpa no se reparte, porque no se puede compartir la responsabilidad de amar. La verdad es que quien no es capaz de vivir desde la generosidad, la coherencia y la verdad, no sabe amar. El amor requiere autenticidad, esfuerzo mutuo y, sobre todo, compromiso con el bienestar del otro. Si uno de los dos no sabe amar, entonces la relación está condenada a sufrir. Siempre habrá alguien que no sepa cómo amar de forma genuina. Alguien que sea incapaz de actuar con generosidad, empatía y equilibrio, y que termine convirtiendo el amor en un acto egoísta. Esta persona puede culpar al otro, pero la verdad es que la falta de amor verdadero en una relación nunca se reparte. Si tú has intentado dar lo mejor de ti, si has puesto de tu parte para construir algo real, la culpa no es tuya. El problema está en la incapacidad del otro para conectar de la misma manera. Es doloroso reconocerlo, pero es necesario para sanar. Al final, solo tú eres responsable de tu felicidad. No te hagas cargo de lo que no puedes cambiar en el otro. Una de las señales más claras de que una relación está llegando a su fin es la incoherencia constante entre lo que la pareja dice y lo que hace. Las palabras son fáciles de decir, pero las acciones son las que realmente hablan.
Si hay una desconexión persistente entre lo que se promete y lo que se cumple, es el primer indicio de que algo no está funcionando. Otro factor clave es cuando las diferencias en aspectos cruciales de la vida se vuelven insalvables. Si ya no compartes los mismos valores, principios o metas, o si simplemente no encuentras un punto común para seguir creciendo juntos, la relación ha llegado a su límite. Las diferencias que antes podías pasar por alto se vuelven insostenibles y es hora de reflexionar sobre el camino que realmente deseas seguir. El cariño, el respeto y la sintonía son fundamentales en cualquier relación. Si ya no sientes esos pilares básicos, si la complicidad ha desaparecido y las pequeñas cosas que hacían que disfrutaras de su compañía ya no existen, entonces lo que una vez fue un vínculo vital se ha agotado. Cuando no hay risas ni momentos compartidos con ilusión, es el momento de ponerle un punto final. A veces, rebajar las expectativas o ceder en algunas demandas puede ayudar a salvar una relación que está en decadencia. Pero en otras ocasiones, es más sabio aceptar que una buena separación es mejor que una vida compartida llena de resentimiento y sufrimiento constante. La felicidad personal debe ser siempre la prioridad. Si las diferencias no son resolubles y la relación se ha convertido en un campo de batalla emocional, es mejor poner fin al sufrimiento. En muchos casos, si uno de los dos quiere terminar pero se queda por miedo, por lástima, por dinero o por culpa, la relación ya no tiene sentido. No se puede construir algo saludable en base a esos cimientos. Resistirse a aceptar lo inevitable solo alarga el sufrimiento, y continuar en una relación vacía de amor o respeto es una carga que no debemos llevar. El final de una relación, por doloroso que sea, siempre abre la puerta a una nueva etapa de esperanza. Cuando una relación falla, no es un fracaso de la naturaleza, sino una lección de la vida que nos enseña que no todas las personas saben amar. El amor verdadero y duradero se basa en el respeto mutuo y la conexión profunda, algo que no puede forzarse si no está presente. Si la ruptura es inevitable, es vital aprovechar las crisis para crecer y fortalecerse. Aprender de esta experiencia para estar mejor preparados en el futuro nos da la oportunidad de transformar lo negativo en algo positivo. Al final, lo más importante es cuidar de tu bienestar, no quedarte atrapado en una relación que te llena de tristeza y ansiedad. No te obligues a quedarte con alguien que no sabe respetarte, que no puede comprenderte o que no puede quererte como lo necesitas. No eres responsable de las acciones del otro, pero sí eres responsable de liberarte emocionalmente y tomar las decisiones que favorezcan tu paz interior. Cuando la relación ya no tiene base, cuando la distancia emocional supera cualquier intento de reconectar, es mejor acabar con el desgaste y la insatisfacción constante. No te sigas engañando pensando que algo cambiará. Si las diferencias prevalecen sobre lo que te une, no hay razón para empeñarse en lo que es un imposible. Pregúntate, ¿realmente te estás perdiendo algo importante al seguir en esta relación? ¿No sería mejor enfocarte en tus necesidades y bienestar? Es hora de pensar en ti, de dar espacio a nuevas posibilidades y de buscar la felicidad que mereces. El amor propio es la base de cualquier relación sana, la piedra angular sobre la que debemos construir nuestra autoestima y nuestras interacciones con los demás. Este es el primer paso para liberarnos de las dinámicas tóxicas y de las relaciones que no nos nutren. Es muy común en las relaciones humanas que, por temor a la soledad o a no ser aceptadas, nos conformemos con migas de amor. Creemos que es suficiente ser una opción secundaria,
pero debemos recordar que nadie merece ser una segunda opción en la vida de otra persona. Merecemos ser elegidas de manera genuina. Merecemos ser la prioridad, no una alternativa que se elige cuando no hay nada más disponible. El amor propio es el principio del respeto hacia nosotras mismas. Y solo cuando aprendemos a darnos ese respeto, podemos esperar recibirlo de los demás. Vivir esperando siempre la validación externa puede dejarnos vacías, sin saber quiénes somos realmente. El amor propio no se trata solo de aceptarnos como somos, sino de honrarnos, poner límites y elegir lo mejor para nosotras, sin importar lo que los demás piensen o digan. A menudo es fácil caer en la trampa de buscar en el otro lo que no nos damos a nosotras mismas. Buscamos ser amadas y aceptadas, pero nos olvidamos de que la relación más importante que debemos cultivar es la que tenemos con nosotras mismas. Si no nos damos ese amor, ¿cómo podemos esperar que alguien más lo haga? Si no somos nuestra prioridad, nunca seremos las prioridades de los demás. El amor propio implica tomar decisiones difíciles a veces, como dejar ir a las personas o situaciones que no nos aportan nada positivo. Es aprender a decir no cuando algo o alguien nos está haciendo daño, incluso si eso significa enfrentar la soledad momentánea. Es aprender a ponernos primero, a cuidarnos, a invertir tiempo y energía en lo que nos hace felices y nos permite crecer. Debemos entender que no necesitamos encajar en el molde que otros quieren imponernos. No necesitamos la aprobación constante ni vivir a la sombra de las expectativas ajenas. El verdadero amor se basa en la aceptación mutua, pero antes de esperar aceptación de los demás, debemos aprender a aceptarnos a nosotras mismas. Ser elegidas genuinamente no significa ser aceptadas por cualquier persona. Significa encontrar a quienes realmente valoran lo que somos, sin pretender cambiar nuestra esencia. El amor propio no solo se trata de sentirnos bien con nosotras mismas, sino de reconocer que merecemos lo mejor, que nuestra felicidad no depende de estar en una relación, sino de ser completas por nosotras mismas. Esto nos da la libertad de elegir lo que es realmente bueno para nosotras y nos permite rechazar lo que no nos suma. Es importante recordar que cada vez que elegimos quedarnos en una relación que nos hace daño, estamos eligiendo menospreciarnos, estamos diciendo que no merecemos lo mejor. Cuando elegimos el amor propio, también estamos eligiendo la paz, la autocomprensión y la autoestima. Aprendemos a respetarnos tanto que no aceptamos migas de amor, sino que solo aceptamos relaciones que nos alimenten de manera positiva y que nos ayuden a ser mejores versiones de nosotras mismas. El amor propio es un acto de valentía y de autocuidado profundo. No es egoísmo, sino una necesidad para nuestra salud mental y emocional. Al darnos el permiso de amarnos, de priorizarnos y de no aceptar menos de lo que merecemos, estamos sentando las bases para una vida más plena, en la que nuestra felicidad no dependa de la validación externa, sino de nuestra conexión con nosotras mismas. En La novia cadáver, Emily nos enseña una valiosa lección sobre el amor propio. Aunque su historia está marcada por la tragedia, su espíritu es el reflejo de la fuerza que se puede encontrar cuando uno se da cuenta de su propio valor. Emily nos recuerda que el amor propio no se trata solo de ser amada por los demás, sino de aprender a amarnos a nosotras mismas primero. Nadie merece ser la segunda opción. Merecemos ser la prioridad, ser elegidas genuinamente y no como una alternativa a algo o a alguien más. En la película, Emily, aunque atrapada en una situación que parecía ser su destino, nunca dejó de luchar por lo que realmente merecía,
incluso después de la muerte. Esa determinación es un recordatorio de que, cuando nos amamos de verdad, dejamos de aceptar relaciones que nos resten y empezamos a valorar lo que somos en esencia. No es una opción, es una necesidad. Hay un momento en el que todo hace clic y es como si se cayera una venda de tus ojos. Te das cuenta de que mereces más, de que mereces ser tratado con respeto, amor y dignidad. Ese es el primer paso para romper el ciclo. Ya no hay excusas, ya no hay dudas. Es hora de sanar y avanzar. Llega un momento en que, después de tanto tiempo de estar emocionalmente involucrada, pierdes ese vínculo con la otra persona y es como si un velo se levantara. De repente, todo se vuelve claro y la persona a la que tanto idealizaste comienza a verse, finalmente, por lo que realmente es. Simplemente humana, con defectos y vulnerabilidades. Esa chispa que un día creíste que solo él o ella podía encender, empieza a desvanecerse. Lo que antes parecía magia, empieza a parecerse más a la normalidad. Es en ese preciso instante cuando la venda de los ojos se cae, y es como si tu cerebro hiciera un clic de despertar. Te das cuenta de que el amor que sentías por esa persona no era solo un reflejo de sus cualidades, sino también de lo que tú misma proyectabas en él, de los sueños y esperanzas que pusiste en esa relación. Cuando estamos emocionalmente involucrados, vemos a la otra persona a través de la lente de nuestros propios sentimientos, de nuestras expectativas. Te enamoras no solo de la persona, sino de lo que crees que esa persona representa, de la imagen que has creado en tu mente y corazón. El amor tiene el poder de embellecer, magnificar las virtudes y a veces incluso oculta o minimiza aspectos que no encajan con lo que queremos ver. Sin embargo, cuando ese vínculo se rompe y el apego se disuelve, todo se vuelve más claro. Las imperfecciones que antes parecían invisibles, ahora son evidentes. Y eso no significa que la persona fuera menos importante o menos valiosa. Lo que sucede es que al liberarte de la emoción, puedes ver con objetividad, sin las distorsiones del apego, y esa claridad es poderosa. Este despertar no solo cambia la forma en que ves a la otra persona, sino también cómo te ves a ti misma. Es un recordatorio de la increíble capacidad que tienes para generar amor. Es tu energía, tu afecto y tu dedicación lo que hizo que esa relación se volviera tan especial. Sin embargo, lo que realmente hace que algo sea extraordinario es lo que tú le pones, lo que tú traes a la mesa. Y lo más importante, esta comprensión te devuelve el poder. Te das cuenta de que no se trataba de que la otra persona fuera excepcionalmente especial, sino de ti y de la profundidad del amor que tienes para ofrecer. Tienes la capacidad de dar vida, de iluminar las situaciones con tu energía. Y si una vez lograste hacer eso, puedes hacerlo de nuevo. Pero esta vez, asegúrate de invertir tu amor en alguien que realmente valore esa luz. Así que, si una relación llega a su fin o un vínculo se desvanece, no te obsesiones con la pérdida de esa persona. Más bien, reflexiona sobre lo que tu amor pudo crear, sobre cómo fuiste capaz de iluminar su vida y siéntete orgullosa de la fuerza y el valor que tienes para ofrecer. Recuerda que tu capacidad para amar es lo que hace especial cualquier conexión y ahora tienes la oportunidad de enfocarlo en algo que realmente lo valore. Dejar ir no significa que no te importe, ni que no quieras ayudar. Es, en realidad, un acto de respeto hacia el proceso de vida de cada persona. Todos estamos en un viaje único, con lecciones que aprender y heridas que sanar. Y aunque desees lo mejor para alguien, debes entender que hay quienes no quieren cambiar,
No todos buscan sanar, no todos están dispuestos a ver la luz, por mucho que tú brilles para ellos. Si una persona no está dispuesta a dar ese paso hacia el cambio, por más esfuerzos que pongas, no podrás obligarla. Lo único que lograrás es desgastarte emocionalmente, perder un tiempo valioso de tu vida, tiempo que ni tú ni él o ella merecen. Decir hasta aquí llegué es, a veces, el acto más amoroso que puedes hacer por ti misma. Cuando alguien está desgastando tu energía, destruyendo tu paz y tu bienestar, alejarte no es una muestra de debilidad, sino un acto de salvación personal. No lo dudes. Decir adiós a lo que te hace daño es un acto de valentía, porque el verdadero amor no duele. En la vida no es el amor lo que duele. Lo que realmente duele es la soledad, la hipocresía, las palabras vacías, las mentiras, el rechazo, el silencio. Duele cuando nos olvidan y duele aún más cuando perdemos a alguien que alguna vez fue importante. Pero, ¿realmente el amor duele? Si te tratan con respeto, si te valoran y te cuidan, si se preocupan por tu bienestar y te preguntan cómo estás, ¿duele eso? No, eso es lo que el amor debería ser. El amor no debería generar dolor, al contrario, debería sanar, alimentar, nutrir. Pero cuando el amor se convierte en una cadena de sufrimiento, cuando lo que recibes es indiferencia, menosprecio o abuso, entonces ya no es amor. Es una adicción al dolor, una dependencia emocional y una codependencia que te ata a una persona que, en realidad, no está presente en tu vida, sino en la fantasía que has creado en tu mente. Y eso, por mucho que duela aceptarlo, es lo que realmente está rompiéndote por dentro. El silencio es una de las formas más profundas de comunicación. Si alguien se queda en silencio, si sus palabras se apagan, es porque su corazón está demasiado cansado de seguir luchando, de seguir buscando respuestas. El silencio no es indiferencia, es un grito de dolor silenciado. A veces, el acto de dejar ir es el único medio para restaurar tu paz interior. El deseo de aferrarnos a lo que nos lastima entra en conflicto con la realidad. El tiempo nos enseña que, a veces, las relaciones, los estatus, las posesiones e incluso nuestra salud se van de nuestras vidas. No porque lo deseemos, sino porque el ciclo de la vida se encarga de limpiarnos de lo que ya no es bueno para nosotros. Retener lo que nos duele solo nos arrastra a un pozo de tristeza, frustración y vacío. Y si no lo soltamos, ese dolor solo crece, porque lo que no se deja ir no solo nos consume, sino que nos deja sin fuerzas para seguir adelante. Entonces, cuando te enfrentes a la decisión de dejar ir algo que te está lastimando, recuerda, soltar no es perder. Soltar es liberarte, y en esa liberación encontrarás la paz que te habías estado negando. No te aferres a lo que te destruye. Deja ir para que el espacio vacío que quede pueda llenarse con algo más saludable, más valioso y más digno de tu ser. Dejar ir con dignidad y respeto es un acto que revela mucho sobre nuestra calidad humana. Cuando una persona decide alejarse de ti, no intentes retenerla. Permítele partir porque tu destino no está atado a quien decide irse. El hecho de que alguien se aleje de tu vida no refleja que esa persona sea mala o que haya hecho algo incorrecto. Simplemente significa que su papel en tu historia ha llegado a su fin. Cada relación tiene su ciclo, y aunque a veces duela, entender que alguien ya no forma parte de tu viaje es un acto de madurez emocional. Elegirte a ti misma, elegir tu paz interior, tu bienestar y tu propio camino es una de las decisiones más sabias y amorosas que puedes tomar en tu vida. A veces, cuando nos aferramos a lo que nos hace daño,
no solo nos estamos negando a nosotros mismos, sino que también estamos impidiendo que el espacio se llene de nuevas oportunidades y personas que realmente aporten a nuestra vida de manera positiva. El verdadero amor propio radica en ser capaz de decir adiós cuando es necesario, sin resentimientos, sin rencor. Respetar tu proceso y entender que hay momentos en los que es mejor soltar lo que ya no te beneficia es una muestra de fortaleza, no de debilidad. Cuando aprendes a dejar ir con integridad, estás reconociendo tu valor, tu necesidad de sanación y el derecho a seguir adelante, sin depender de alguien más para encontrar tu paz. El viaje hacia la paz comienza cuando dejas ir aquello que te perturba y permites que tu vida se llene de nuevas posibilidades. Tu felicidad y bienestar están en tus manos, y tomar la decisión de ser fiel a ti mismo es, sin duda, la mejor opción que puedes hacer por tu futuro. Recuerda, tu destino nunca estará atado a una persona que te deja. Siempre hay algo mejor esperando por ti, y a veces soltar es la única manera de encontrarlo. La ruptura de una relación que te ha estado frenando es en realidad un triunfo hacia tu independencia, estabilidad y equilibrio emocional. Lo que pierdes en una ruptura no se compara con lo que ganas cuando finalmente te permites sanar, porque la persona más importante que puedes recuperar eres tú misma. Recuperar tu paz, tu autoestima y tu poder interior es un logro mucho más valioso que lo que dejaste atrás. No has perdido al amor de tu vida, has perdido un parásito emocional que te estaba drenando. La persona que viste al final de la relación es la que realmente es. Su verdadera naturaleza estaba oculta tras una fachada de encanto, carisma y manipulación. Lo que experimentaste no fue amor, sino un ciclo tóxico de abuso, donde cada día se sentía como una batalla por sobrevivir. Sus tácticas de gaslighting, chantaje emocional y constantes críticas no eran signos de afecto, sino herramientas de control, dominación y despersonalización. La liberación no es perder a un ser querido, sino escapar de una pesadilla emocional. Te liberaste de un ciclo de abuso, y eso requiere un coraje, fuerza y resistencia extraordinarios. Los narcisistas no son capaces de un amor genuino. Lo que hacen es imitar el amor para obtener lo que desean, manipulándote para que creas que lo que recibes es lo que necesitas. La pregunta es, ¿vas a seguir quedándote en ese lugar? Yo ya salí, y hoy me encuentro más fuerte y más completa que nunca. La verdadera fuerza se encuentra en soltar lo que te hace daño y en volver a encontrarte a ti misma sin las sombras de una relación destructiva. No es fácil, pero es el paso más importante hacia la sanación. No dejes que el resentimiento te ate a alguien por el resto de tu vida. El rencor es una carga que solo te mantiene atada a ese dolor, y mientras más lo guardes, más difícil será liberarte. Es momento de soltar todo lo negativo, de cerrar ese ciclo y permitirte avanzar. Todo lo que viviste, por doloroso que haya sido, te ha llevado hasta donde estás ahora, moldeándote en la persona más fuerte y sabia que eres. Una forma poderosa de liberarte es escribir una carta, vaciar en ella todo lo que sientes y luego despedirte de esos sentimientos, quemándola como símbolo de tu transformación. Te amaba y confiaba en ti. No pedía nada extraordinario, pero si hubiese sabido lo que me esperaría, no habría permitido que me hicieras daño. Nunca olvidaré lo insoportable que fue este dolor, pero también he aprendido cuánto me ha enseñado. Al final, te debo agradecer algo. He comprendido que no puedes darle a alguien lo que no está dispuesto a recibir. A partir de hoy, ya no te guardo rencor, ni ira, ni rabia. No quiero cargar con cosas innecesarias en mi corazón.
Cada experiencia dolorosa tiene en su interior una semilla de crecimiento y liberación. Me he detenido a pensar y me he dado cuenta de que no quiero que nada negativo siga formando parte de mi vida. Y ahí estás tú, con todo lo que hiciste y la forma en la que me hiciste sentir. Hoy puedo decir con certeza que me estás haciendo un favor, porque ahora más que nunca me quiero y sé que no quiero hacer de mi cuerpo la tumba de mi alma. Al liberarte de rencor, no solo te sanas, sino que también recuperas tu paz interior. Ya no necesitas cargar con lo que no te pertenece, porque lo único que te pertenece es tu bienestar, y eso es lo que debes cuidar. No existen pastillas para este tipo de dolor. No hay una píldora que te haga sentir mejor al día siguiente ni en los meses posteriores. Este proceso, este duelo, se lleva en el alma y requiere tiempo, paciencia y una fortaleza que quizás no sabías que tenías. Es como una pelea de boxeo. Hoy ganas un asalto al sufrimiento y mañana el sufrimiento puede ganar uno. Lo importante es no perder por KO. Si aguantas, incluso si caes una y otra vez, te aseguro que ganarás por puntos. Conviértete en tu mejor amiga. Ámate con todo el amor que te merecías, pero que quizás no te dieron. Aprende a cuidarte, a sanar. Tienes el poder de reponer cada pedazo roto de ti misma. No voy a mentirte. Habrá días muy difíciles. Noches en las que te cuestionas si fue un error. Momentos solitarios que te harán sentir vacía. Pero también te prometo que habrá paz. Habrá mañanas en las que despiertes sin el peso del miedo a tu lado. Hay amaneceres que te recordarán lo hermoso que es estar viva. Tardes en las que el sol acariciará tu piel y aprenderás a disfrutar de tu propia compañía. Lo más hermoso es que en esos momentos ya no habrá voces gritando, ni expectativas ajenas que te pesen, ni sensaciones de impotencia o insuficiencia. Te encontrarás con una felicidad que no habías conocido antes, la libertad de ser solo tú. Una libertad que solo llega cuando ya no estás bajo la sombra de lo que te robaron, sino cuando eres la luz que siempre has sido. ¿Sabes qué hay después de él o ella? Hay vida. Y sobre todo, hay tú, la mejor versión de ti, la versión que estaba esperando ser descubierta. Gracias por acompañarme en este momento de reflexión y gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda que cada final es también el comienzo de algo nuevo y lo que hoy parece una herida, mañana será una cicatriz que te recordará lo lejos que has llegado. Si te has sentido tocada por este mensaje, te invito a que sigas cuidando de ti misma, porque lo más importante es lo que llevas dentro. Si te gustó este vídeo, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo vídeo, aquí en Sentada en la Orilla. Te mando un abrazo lleno de paz y fuerza para tu camino. Hasta pronto.